Hola, bueno, con este saludo de cosita que me acaba de dar un cariño rico, pues comenzamos a saldar nuestras deudas. Saludos, hombre. Hola, hola. Bueno, desde Quito, aquí transmitiendo Gloria y Juan Ernesto, este es nuestro reciente canal. Primero, pedirles disculpas por el tiempo que estuvimos sin transmitir, realmente fue una semana bastante De complicada, fiesta. entre complicaciones buenas y el trabajo estresante. Tuvimos 2 días de fiesta, como ustedes saben, cumpleaños 78 de Mame, 78 años que hay que utilizar para recordar muchas cosas que no están escritas, pero con este canal se las vamos a dejar de regalo, ¿verdad? Hay que aprovechar los 78 antes que lleguen nosotros, que no sé cuánto faltan, pero bueno, sí que para dejar constancia de todas estas cosas. Claro, bueno, en el primer gran video que hicimos, que estuvo un poco más tiempo, pues lo vieron muchas personas y le damos las gracias porque se suscribieron al canal, pues también le dieron me gusta y compartieron con sus amigos. Ahí hablamos sobre todo sobre la jíbara, su ubicación, dónde estaba para aquellas personas que no son de Cuba, que no son de las Tunas. Y hablamos también de un accidente geográfico que distingue la bahía de Malagueta, que es la Loma de la Jíbara. Hoy vamos a hablar de otras peculiaridades y recordando siempre que es poco tiempo porque no queremos aburrirnos. Sobre todo ahora que no hemos logrado tener una edición acertada, aunque este video lo vamos a utilizar como material de estudio. Ya Cosi se está durmiendo casi. Ustedes no se duerman. Pero cuando tengamos más animación, tenemos muchas fotografías recientes, fotografías antiguas, de antes del 59, videos, pero necesitamos adiestrarnos en lo que es la edición, hay que comprar paquetes que sean buenos y hacer esas prácticas. Mientras tanto, vamos a hablar de algunos temas, por A ejemplo. todos les van a gustar porque van a salir fotos de todas las familias que han habitado, yo creo que la Jíbara. Ujú. Los Carrareros, los Reyes, los Rodríguez, tantas son que ya no me acuerdo. Son como los Fernández, los Prada. Mucha gente van a ver fotografías de todo el mundo. Sí. Así que los invito para que las vean próximamente. Pero te vas a acordar porque también los amigos que están suscritos nos van a escribir y también vamos a hacer algunos live, nos van a hacer sus preguntas y sus recuerdos también los van a compartir acá. Para las personas que, como les decía, que no conocen cómo es la Sí, jíbara y que sí les gustaron las fotos que siento vimos, sí. ellos preguntaban que cómo era la vegetación, cómo eran los animales que había en ese momento, la fauna, la flora, cuando conociste la jíbara, ¿no? Bueno, yo los recuerdos que tengo de 5 años más o menos en adelante, ya cuando eso, había perros jíbaros, pero no, se oían en la loma, aquí en la playa, pero no había tanto. Sí oía a mi hermano hablar de que ellos cuidaban el horno de carbón que papi hacía en Cayo Verde. Y entonces los perros tenían miedo porque ellos tenían 13 años, Dina y Shelley, iba cada uno solo a cuidar el horno y le tenían miedo a los aullidos de los perros jíbaros, cuando eso ya había perros jíbaros. ¿En qué años eres? Que yo tenía 5 años y tengo 78, En imagínate el cuántos años hace. 52. 52. También había cuando yo era chiquita los Prada, René Prada y Falcón iban a cazar venado ahí a la ensenada de ahí donde está Covarrubia. Cazaban puerco, jíbaro, venado, jutía, y flamenco también escondido. Flamenco escondido. Flamencos escondidos. Y es verdad que habían cocodrilos. Sí, había muchos caimanes. Cuando yo tenía todavía 14 años, 13 años, había caimanes en las íbaras, por donde quiera por la orilla, sacaban la cabecita de los caimanes. Había mucho ahí en el cañoncito de Punta Picúa. Y cuando mi mamá tenía la casa en Punta Picúa, los muchachos se ponían a pescar en un muellecito alante de la casa y venían los caimanes y le llevaban la carnada de los pececitos de los que ellos tenían para pescar pececitos. ¿Se los comían también? Los caimanes y ponían en la orilla del mar. Las caimanas ponían allí en la orilla de la casa. Que mi hermana un día cogió un palo, Mayuya, deben de conocerla, y rompió una nidad de caimancitos, eso de huevos de caimanes, y los caimancitos se fajaban con el perro de la casa. Como 20 caimancitos salieron. ¿Y qué dicen de los perros jíbaros? ¿Había perros jíbaros? Si había perros jíbaros, claro, por algo se le puso la jíbara, Ya. que ya lo contamos.
Sí, y en cuanto al mar, ¿cuáles son? Ah, no te dije también que también había siembra en la casa de piedra, en la parte de la loma y al frente tenían sembrados de cebolla, ajo, ají, plátano, había muchas cosas sembradas. Entonces no había tanta sequía, Cuando no Domingón era tan tenía, árido como ahora, ¿no? no, porque de la loma el agua se estancaba en las piedras, en los huecos de las piedras, y con eso parece que regaban, porque de ahí yo llegué a coger agua y a lavar en unos huequitos que había ahí en la esquinita de cuando uno va para Punta Picúa, de la Jíbara a Punta Picúa, había unos hoyitos que le decían los pocitos que tenían agua ahí en la orilla del mar, que esa agua venía de arriba de la loma, y se recogía agua de ahí también, parece ¿Y que, cuáles eran los principales pescados que había? bah, los Había pescados. también mucha jaiba, cangrejo, ¿no? Había mucha jaiba, mucho cangrejo, mojarra, lisa, macabí, robalo, La sigua, el gallego, cobo. había de todo ese tipo de pescado que yo creo que se han extinguido con las pruebas esas que hicieron, las prácticas que hacían de guerra. A mí me Con parece las que eso fue bombas. lo que acabó Ah, las cosas de ahí del mar, que nada más quedaron pocos peces, como la mojarra y eso que se coge ahora, pero ya no es como antes. dicen que había venado también. Sí, yo llegué a ver los venados que ellos los ¿Tú lo viste? mataban. Sí, claro. ¿Qué pasó? Tiburones Sí también. sé que mi abuelo tenía muchos chivos. ¿Qué pasó con los chivos? Ah, no, pero eso es, mira, eso es de destacar. Porque en ese tiempo que yo tenía ya, ya yo tenía como 20 años, papi tenía una cría de chivo muy grande, papi, los carraleros, había como 4 familias que tenían puerco y chivo, pero ellos se criaban solos, nadie los vigilaba, nadie se los comía. A mi papá le decían, te parió la puerca tal, te parió 12 puerquitos, la chiva tal parió tantos chivitos, pero nunca nadie se llevaba nada. No se lo robaban. Todavía cuando yo tuve a mi tercer hijo, que yo tenía como 28, 29 años, no recuerdo bien. Papi mató como 100 chivos que tenía en la jíbara porque había que matar a los animales porque no se podían tener a la orilla de la playa. Y nadie se llevaba nada, nadie, se criaban solos, ahí solos. No había eso todo el mundo puede corroborar eso, al menos todo el que tiene la edad de nosotros, más o menos, un poquito más joven, saben que esas cosas eran así. Se criaban solos en las casas, nadie robaba. Recuerdo uno de los cuentos que hacía abuelo que era sobre el carbón y también la sal en la salina. Sí, se hacía mucho carbón, inclusive allí a la orilla de la loma. Papi hacía carbón también a la orilla del caminito que venía por dentro de la loma. Porque yo iba allí a llevarle con mi hermana, íbamos a llevarle desayuno a los que estaban haciendo el horno, a Chel y a papi, allí cerquita en la loma. Se hacía mucho carbón también y se hacía carbón en Cayo Verde, mucho en Cayo Verde. Traían ese carbón y después yo no sé dónde se lo llevaban, yo sé que lo sacaban de allí. Y también se hacía sal, se hacía mucha sal y en la casa había mucha sal de esa recolectada en grano. ¿Cómo, de dónde buscaban el agua? ¿Cómo era? Papi buscaba en una chalana que tenía papi todo el mundo al perno. Metían 2 tanques dentro de una Son como 8 kilómetros, ¿no? chalana. Al perno. Al perno es lejito. Sí, como 8 kilómetros. 8 Hasta Cayo kilómetros. Burro, ¿no? No hasta el perno. Más allá. No, Cayo Burro a la derecha. Ajá. Cayo Verde para adelante. Cayo Verde. Entre Punta Piedra y Cayo Verde. Ajá. Y entonces después esa agua iban a buscarla de la orilla del perno con cubeta, como a 1 kilómetro para adentro del monte, llenaban la cubeta y las traían, así llenaban los tanques. En ocasiones se iba ¿Cómo también, hacían para lavar la ropa? se llevaba la ropa ahí que yo lavé. Yo todavía estuve en la edad de lavar que tenía 14 años. Íbamos al perno en una chalana, llevábamos la ropa, uno llevaba una batea ahí dentro del monte como 1 kilómetro, lavaba allí, se traía la ropa mojada y se tendía acá en la ¿Y jíbara. en qué llegaban a las jíbaras? ¿Cómo iban? En la misma chalana, Sí, pero no, ¿cómo iban de Vázquez a las jíbaras? en el carro de los Paradas siempre, que era el que había en ese entonces, hasta que vinieron los Caratas, que Era fue un carro de línea, ¿no? él tenía carros de línea, sí. Un carro de línea que daba muchos viajes, daba hasta 4 viajes, creo que eran a la Jíbara. Primero Marchand, después hasta Betancourt, y cuando la línea, aunque yo creo que ya la línea él no vino hasta la Jíbara en los Hasta carros de Betancourt. la Prada. Él fue hasta Betancourt, después fue el Carata. Yo recuerdo que tendría yo unos 5 años o 10 años, sería año 80, 85, que era potente el ferrocarril. Había un carro que llevaba el pan, la panadera, La otro, panadera, había una ambulancia, estaban los caratas que eran muy cómodos, tenían asientos
con cojines cómodos, abastecían, Sí, de eso hace 42 años si acaso, de eso que tú dices. llevaban siempre el agua, no faltaba el agua. Venían las más, ya después en otros tiempos venían Lo ya que sí cuando recuerdo pusieron que la no había línea. corriente. Cuando la línea la pusieron, eso fue cuando empezaron los planes de azucareros, eso, y los planes de la agricultura. Llegaron la línea hasta. Llegaron la línea hasta ahí, entonces venía por el ferrocarril, venía la máquina de cañeras a los carros de caña y traía un tanque grande de agua. Venía 2 y 3 veces a la semana la máquina del agua. También transportaba gente, que venían mucha gente. En la parte de los carros y los caratas venían las máquinas. ¿Tú esas recuerdas también. que también me decía abuelo que habían bares? Sí, había un bar en Punta Pigúa que también lo recuerdo, que compraba galletas Hilda. Pero y la ¿cuántas Estrella. personas vivían entonces en la Jíbara? Cuando eso había unas cuantas familias. Primero ¿En qué época iban ustedes primero para la Jíbara, empezaron a irse la gente que trabajaba en el azúcar, en la llamada, en la tiempo de la zafra, que era el tiempo de la producción de azúcar, que eran 3 meses en el año. Entonces esos 3 meses lo pasaban trabajando y ya uno se iba para la Jíbara, como papi y varias familias más, y con el pescado y lo que se vendía y eso se vivía hasta que empezaba de nuevo la zafra otra vez. Cuando eso nosotros nos daban clase, mi mamá nos daba la clase en la casa allá porque no podíamos asistir a la escuela. ¿Qué tiempo se pasaban en la Jíbara? Hasta 7 meses. Hasta 7 meses hasta que empezaba la zafra otra vez. ¿Y por qué yo oía también que abuelo a veces iba hasta en Chalano o a pie a Puerto Padre? Porque no había en qué transportarse, el carro no llegaba, nada más que hasta Betancourt o hasta Merchán, y a veces se ponía muy malo el camino de la playita, no se podía pasar. ¿Pero a qué iba el a Puerto Padre? Papi fue varias veces a buscarle medicina a mami para el asma, como el Vinial, que era un spray que él se echaba que le aliviaba el asma enseguida. Y fumaba también el chamico debajo del Bueno, cuando no llegaba rápido el Vinial, se le hacían con las hojas del mismo chamico, el clarín, que es la flor, se tostaban en el fogón o arriba del mismo farol de la luz y se le hacían cigarrillo y se le quitaba el asma enseguida. Muchas veces le quitamos el asma a mami con eso. Y una duda que tengo también, cuando pasó el Flora, ¿se acabaron las casas? ¿Terminó con todo o no pasó nada? Quedaron, sí pasó mucho, pero quedaron vaya, restos de casa. Porque las chalanas, sí, yo me acuerdo que las metió dentro de la loma, la fuerza del mar, metió las chalanas dentro de la loma, y entre ellos me acuerdo un radio que teníamos portátil, también se encontró dentro de la loma. Ahora que tú dices radio portátil, también en la casa de mi abuelo, que quedaba casi en un recodo, yo lo llegué a ver, había un molino. El molino era para agua. No, en los primeros tiempos, cuando yo era chiquita, nos alumbrábamos con aparatos de carburo, que se le echaba unos aparatos adentro y la luz era magnífica. Aparatos de carburo y con los faroles también que se usaban en el ferrocarril. Y Candil, el que no tenía eso también. Y yo cuando conocí ya la Jíbara estaban las lámparas chinas. Ya cuando ya hace como 45 años, 46, papi yo creo que alguien más hizo, Ángel Guerrero también creo que hizo, y Tito Estarella, hicieron un molino en el patio de la casa. Con una batería, un acumulador. No, sí, con un acumulador, y el viento cargaba el acumulador y teníamos luz también. Es decir, que esto de la energía... Y siempre estaba encendido todo. La energía a través del viento, las fuentes de helio a través del viento, para no equivocarme. Del viento. No es nada nuevo, que eso ya lo estaban haciendo. No, y sí fácil, pues yo me acuerdo que nada más cogíamos y encendíamos el farol cuando no había brisa, que el molino no cargaba el acumulador. Y casi siempre había brisa en la Jíbara, ¿verdad? Siempre había brisa, casi siempre. Una de las características fundamentales de la playa que todavía persiste es la gran brisa que hay, aunque hay algunas mañanas de calma donde el viento se vira y comienza a soplar en sentido diferente. Pero generalmente en las mañanas y en las tardes, cuando uno se acuesta, pues siente el sonido de romper de la ola contra la orilla, contra las piedras, y es una música que te duerme y es muy agradable. Sí. Me parece que le estoy oyendo el sonido de la ola cuando uno se está durmiendo. Pero me hiciste una pregunta ahorita sobre que yo te corté. Cuando íbamos a la Jíbara, que íbamos a pasar el tiempo muerto, le decían. Ajá. El tiempo muerto, ¿no? Pero entonces, seguido a esas que empezó a llenarse, a habitarse la Jíbara con familias completas, los Prada, los Carraleros, pero 3 y 4 familias de los Carraleros, los Rodríguez, los Amestoy, son tantas que los García. Y había gente de Las Tunas también. De donde quiera había familia, de donde quiera.
Pero entonces la gente empezó a venir a vacacionar. Entonces empezaron a vacacionar y entonces en el año, como los reyes que iban a vacacionar, eran gente de dinero, ¿ves? Colonos muy ricos y venían a vacacionar. Y después de eso entonces empezaron los planes de azúcar y el plan de Miná, que se destacaron porque echaron la jíbara para arriba. Aquello fue un próspero enseguida. Con la administración ahí me acuerdo que una administración buena que hubo, entre ellas fue la de Lancito también, cuando la jíbara prosperó mucho. Él era muy desenvuelto. Sí, ahí yo vi y muy también, decidido. aparte de las cabañas que tenían unos precios muy bajos y tenían su confort, aunque no tuviesen, algunas sí tenían aire acondicionado, pero la mayoría no, pero tenían sus bares, buenos restaurantes, había parques infantiles, se hacían pizza, pan, buchería. Todo era muy económico, allí había de todo, inclusive se le ayudó a muchos trabajadores a hacerle sus casas. Eso prosperó mucho, 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 mucho cuando ese tiempo. Ahora ya hace algunos años, no recuerdo bien, que empezaron, no pusieron mal los planes eso, y ya la administración aquella la quitaron y aquello se fue todo hasta el día de hoy, que va a desaparecer si no hacen algo, hasta el nombre desaparece. Sí, el nombre desaparece hasta también. el nombre desaparece. Pero ya para cerrar, porque estamos pasándonos del cuarto de hora, quisiera recordar entonces en resumen, ¿por qué tú crees que las familias de nuestros abuelos, nuestros tíos, de Las Tunas, de Puerto Padre, de Vázquez, se refugiaban en la jíbara? ¿Por qué si era tan lejos, era difícil de llegar, no había corriente eléctrica? ¿Cuál era el motivo por qué ellos iban ahí tantos meses? ¿Qué le ofrecía la jíbara? La comida, principalmente la comida, porque el agua si llovía se hacían canales también, con el aguano en el barro de la casa se hacían canales y se guardaba agua. O sea, el pescado, ¿no? La comida pero teníamos comida segura y esa comida se cambiaba también por pescado, por plátano, por otras cosas. Y entonces uno sobrevivía, al menos la familia de nosotros era inmensa y como la de nosotros todas las demás eran de 14 y 12 personas. Y así vivimos. Y comimos y vivimos siempre. Y otra cosa que siempre hay que recordar es que cuando uno va llegando, ya sea por tierra o por ferrocarril, el paisaje que les regala la vista es increíble. Uno se lo lleva hasta el último día de su vida. Los cayos, el color del mar, el cielo, la brisa, el olor cuando uno va entrando y pasa la loma de la jíbara. Entonces a todas esas personas que no son de allá, de donde somos nosotros, la mayoría que ahora están en Vázquez, que están en los Estados Unidos, tenemos muchos suscriptores que son de acá de Ecuador, pues los invitamos a que vayan, que visiten Las Tunas, que visiten la jíbara, y estoy seguro que se van a llevar ese paisaje y se van a llevar este hermoso recuerdo. También yo quiero que mire, que esto lo vea casi todo el mundo, porque casi ninguno de los jóvenes de ahora, de 40 para abajo, casi nadie sabe estas historias. Visitan la jíbara, les gusta, pero no saben que sus padres y sus abuelos sobrevivieron por estar la jíbara ahí, porque si no hubieran sobrevivido. Algunos nos engendraron en la jíbara. Claro, porque todos vivimos ahí, todos vivimos y todos sobrevivimos y ellos nacieron de toda esa gente. Así que es bueno que conozcan la historia de sus orígenes para que amen la jíbara y la visiten y no la dejemos olvidar y caer, que hagamos algo por ella, aunque sea visitarla. Muy bien, bueno, entonces no queda tiempo para más, nos vemos en otro encuentro. Muchísimas gracias a todos los suscriptores, que son más de 100 en poquito tiempo y donde no hemos producido nada, muy poco. Y a los que han compartido, los que le han dado like, que están propiciando que este canal siga creciendo, reiteramos las gracias y nos vemos en otro encuentro. Y esperen el video de la foto que a todos les va a gustar porque tenemos de todas las familias que habitaban la jíbara. Gracias, hasta luego.